y no me interesaba hacer la grabación en la nube. Bien, entonces, en nuestra clase pasada, y qué pena que quite la cámara, pero bueno, por la recomendación de la universidad, ahorita la aprendo más adelante. Habíamos arrancado con los objetivos de diseño del código, ¿sí? Lo que establecíamos o lo que se establecía en el código de la norma colombiana de diseño de puentes. Y decíamos que el principal objetivo de diseño es garantizar la seguridad del público, ¿sí? Que los usuarios finales y durante construcción, o sea, peatones o también los trabajadores, eh, no vayan a perder la vida. Eso es lo importante. Y estos son nuestros objetivos de diseño. Yo les mostraba que la última especificación de diseño de AASHTO ya está mucho más detallada. Ya habla de otros elementos que se pueden sacrificar y que intencionalmente se notan como sacrificial elements o elementos de sacrificio. Nos dicen también que los elementos no deben tener ningún tipo de problema para que permitan el uso de carga viva de emergencia. Y en algunos puentes, como los puentes críticos, se pueden categorizar dentro de este nivel de desempeño que es uso inmediato. Les decía a ustedes que esto está muy asociado a la capacidad de resiliencia de una comunidad. Si hay un evento sísmico fuerte, hay colapso, edificaciones, etcétera, pues se necesita, no que todo el mundo salga corriendo a ver qué pasó, no, pero sí se necesitan que los vehículos de emergencia, los vehículos militares, ambulancias, etcétera, puedan transitar de un lado a otro. Entonces habrá unos puentes que se categorizarán como puentes críticos esenciales que toca garantizar un uso inmediato. O sea, hace una inspección y se usa inmediatamente. Bien, pero ese no es el único objetivo de diseño. Ese es el principal, ¿no? El principal es garantizar la seguridad del puente. Pero ese no es el único objetivo de diseño. Hay otros objetivos de diseño. Y este segundo objetivo de diseño, que está asociado a la ductilidad, a la utilidad, ustedes lo pueden encontrar. Acá yo lo que hago es que estamos hablando de la sección 2.5 y 3, 2, 4, 5, este es 2.5.2, utilidad. Entonces, la utilidad del puente dependerá, estará asociada a otros factores como la durabilidad, ¿sí? No quiero construir un puente y que ya no sea útil en medio año o en 5 años. Recuérdenme cuál es el ciclo de vida útil de diseño que estamos usando en el CCP14. 75 años, profe. 75 años. 75, sí. Años. Entonces se supone que en esos 75 años vamos a tener un puente durable, suficientemente durable, y toca tomar medidas para eso. Entonces, ¿qué medidas tomamos? Pues, tenemos que ser muy claros cuando hacemos nuestro diseño en usar materiales de alta calidad y que se especifiquen claramente en los planos de construcción, ¿sí? No basta con decir acero de refuerzo 60 KSI o 420 megapascales de fluencia, no. Ese acero de refuerzo habrá que asociarlo a una condición, un acero específico, ACTMA 615, etcétera, para que, para que se sepa que se debe cumplir no solo con el esfuerzo de fluencia de 420 megapascales nominal, sino también con una capacidad de elongación, con unos aspectos de durabilidad, de elongación mínima, de la mezcla, etcétera. O sea, tiene que cumplir esas condiciones. Los pernos, por ejemplo, cuando se hacen conexiones pernadas, también perno ACTMA 307. Pongo el plano, use un perno de 20, no sé, 80, 100 megapascales de resistencia, o sea, cortante. No. Habrá que especificar el tipo de perno, las arandelas, las tuercas, el método de tensionado, si es con una máquina, si es tensionado manual, cuál es el torque mínimo, cuál es el torque de calibración. Todo eso toca especificar, ¿sí? Porque eso al final afecta la durabilidad de la estructura. Y cuando nosotros también, si ustedes van allá a la sección 25211 de CCP14,
Ven que allá en uno de en esa página aparece, dice, mire, el acero estructural debe ser autoprotegido o tener un sistema de recubrimiento de larga vida o protección catódica. Esa autoprotección que se usa, no se usa en Colombia mucho, ¿sí? Son pocos los proyectos que lo usan. Es muy importante de usarla sobre todo en el tablero, en el acero del tablero, la losa, ¿sí? Cuando yo digo tablero estoy hablando de la losa, no en la viga, todo es la superestructura. Entonces, en el tablero se usan mucho en otros países, sobre todo en Estados Unidos, uno ve estas barras verdes. Yo, la verdad, no estaba familiarizado con estas barras así. Y esto no es otra cosa que una resina epóxica que se usa para proteger el acero y se usa mucho, sobre todo cuando usted está en ambientes marinos, ¿sí? Eh, pero en realidad ya la usan en todos los proyectos. Uno ve la superestructura, la losa del tablero, se usan con estas barras que están protegidas con una resina epóxica. Generalmente las barras de refuerzo, los turones, bueno, habrá que también eh, tener en cuenta este tipo de protección. Estos ambientes marinos son los críticos, ¿no? Eh, Cuando se usan estructuras metálicas, vigas metálicas, hago referencia a vigas metálicas, hay unos aceros específicos. Una cosa es que usted haga una protección con alguna pintura, ¿cierto? Y otro material que se está usando bastante son acero tipo Corten o acero autopatinable, eh, que genera él mismo, genera una patina, iba a decir una capa, sí, una capa, eh, que da esta apariencia de oxidación, pero en realidad la capa lo que hace es generar una protección. Entonces, este acero, de hecho, Caltrans lo usa mucho cuando tiene proyectos metálicos. Caltrans, recuerden que es el Departamento de Transporte de California, lo usan mucho, toda esa zona de California, cuando están en la zona costera, lo están usando bastante. Y acá también se empieza ya a introducir eso. Entonces, cuando ustedes vean, esto puede ser que esté oxidado en realidad la viga, pero seguramente si están haciendo bien las cosas y se están teniendo en cuenta las tendencias actuales, pues se estará usando un acero autopatinable. Dejo una lectura obligatoria. Este es un documento corto del 2012 para que revisen bien qué es ese acero autopatinable, qué es eso de la patina, qué es el acero tipo corto. La dejo allí. Bien, lógicamente que aquí no hablo del concreto, pero para el concreto usted también tiene que tener cuidado, ¿no? Con el tipo de concreto, el tipo de cemento. Toca tener cuidado con la relación de vacíos, porque eso va a afectar no solo la densidad, sino también la durabilidad. Usted no quiere un concreto que tenga una relación de vacíos grande y sobre todo esos vacíos por los que se puede permear la estructura. Entonces, hay que tomar buenas decisiones en los materiales y hay que indicarlos en las especificaciones técnicas de los planos, en las especificaciones también de las memorias. Muy importante los planos, porque el que está en obra, el que está en obra no va a abrir que, ay, mira esta memoria tan bacana. No, está en obra, va a ver los planos. Si usted allá en plano pone acero 60 KSI, pues va a una ferretería y le compra un acero de 60, pero que no es dúctil, y eso no lo queremos. Es muy importante las especificaciones eh, en los planos. Otro aspecto en cuanto a la utilidad de la estructura es la capacidad que uno provea de hacer inspecciones y también mantenimiento, ¿sí? Esas dos se llaman inspeccionabilidad y mantenibilidad. Está en la sección 2522 y 2523, 2.5.2.2 y punto 3. Entonces a nosotros, pues, cuando hacemos un diseño nos interesa que, recuerden, la idea es que esa estructura se le hagan ciertas inspecciones durante su periodo de vida útil, ¿sí? Y la idea es que garanticemos desde el diseño que esas inspecciones se puedan hacer. En algunos casos tendremos inspecciones y mantenimientos externos.
Entonces, pues la persona que llegue allá a la obra con una escalera, ¿sí? Con algún medio de inspección, pues hará esas inspecciones y reforzamientos externos, los que sean necesarios. Pero en otros casos, como estos puentes de acá, que son los puentes de viga cajón, específicamente construidos por balanceo sucesivo, pues hay unas inspecciones internas que se le deben hacer a la superestructura para monitorear el preesfuerzo, el postensado, el estado de las paredes, si hay agrietamiento interno, externo, si hay humedades, ¿sí? Y pues tenemos que proveer algunas aberturas, unos pasadizos, como los que ustedes ven acá. Por ejemplo, esta vista longitudinal, esto aquí, este detalle de la viga, estos tabiques, aquí hay una abertura, y la abertura o esa abertura de inspección, pues lo que permite es que una persona acceda, típicamente se puede acceder por acá, por la, por la pila, eh, y ustedes ven que hay otras aberturas por acá, unas ventanitas de inspección también. Externamente también podrían colocar una escalera y acceder por esa ventanita de inspección y luego ir acá. Y pues la idea es que se pueda hacer esa inspección. ¿Mm? Eh, entonces, en puentes especiales, bueno, habrá que dejar esa inspección, esas aberturas y pasadizos de inspección. Muy importante que uno provea esos medios de inspección y mantenimiento. A veces a uno se le olvida, eh, por ejemplo, no sé, lo que les comentaba, de pronto es que en realidad esto depende mucho de las, sobre todo de los cajones, de las vigas cajones, esto es muy importante cuando son otras vigas típicas, pues como las vigas cajón, pues es más fácil hacer la inspección al puente. Y lógicamente que esta inspección, ahorita con el uso de la tecnología, al menos la inspección visual externa, pues va a estar asociada al uso de otras herramientas. Ya no es necesario que usted esté aquí abajo inspeccionando, sino que usted puede enviar un dron y hacer una inspección visual de toda esta pila y toda la estructura externamente. E internamente, si se desarrollara, pues usted podría tener un robot, ¿sí? Que vaya y vaya internamente y haga toda esa inspección. Es muy importante, de todas maneras, dejar los pasadizos para la persona o para un robot. Creo que más adelante usaremos más robots que personas haciendo inspecciones de puente. Bien, aspecto adicional, la conducibilidad, ¿sí? En inglés esto es rideability, o sea, que usted pueda estar usando el puente y que sea una experiencia con cierto confort. No digo que vaya usted como si fuera pasando por una nube o un colchón, pero sí que no hayan muchas, no sé, disrupciones o que la superficie sea muy abrasiva y le vaya a estallar la llanta, eh, muchos aspectos de eso. Y que haya mucha rugosidad también en la capa de rodadura, o si se deja sin capa de rodadura con una capa de concreto, pues que no sea tan, tan rugosa, con muchas ondulaciones. Y aquí aparece también una recomendación que es típica y es que se busca reducir siempre el número de juntas. Ya hablamos del por qué no queremos tantas juntas en los puentes. Y de hecho, un puente ideal es un puente que no tenga juntas. Ustedes tengan eso presente. El puente ideal es el puente que no tenga juntas. El problema es que cuando uno no tiene juntas aparecen otros efectos para los cuales toca diseñar. Además de esta conducibilidad de la estructura, aparece el tema de las deformaciones o las deflexiones eh, que la estructura eh, experimente o demuestre ante la acción de las cargas. Y la carga típica que puede generar un problema de confort, ¿sí? Además de efectos estructurales, sino también efectos psicológicos en el usuario, en los peatones, en los usuarios que van transitando en vehículos. Esa es la carga viva, ¿sí? Y la carga viva, cuando va pasando por la estructura, no es una carga estática, es una carga dinámica que va a cierta velocidad. Se genera una interacción entre la carga viva y la superestructura, y eso genera unos efectos de amplificación dinámica. También genera unas deflexiones que si uno va, si las deflexiones son muy grandes, sumadas a estos efectos dinámicos, pues
genera este problema de confort. Entonces, no hay suficiente evidencia y hay algunos puentes que con deformaciones excesivas, ¿cierto? Pues de pronto resisten y no pasa nada, pero de todas maneras las deformaciones excesivas no nos gustan porque hay otros casos como el puente de Palau, eh, el puente de Koror en Palau, tenía unas deformaciones excesivas y al final, ¡pum!, se dañó. Voy a escribir acá para que usted lo busque. A ver, puente de Koror en Palau. Ustedes pueden buscar ese caso. Y ese puente tuvo unas deformaciones excesivas, muy asociados eh, con los fenómenos geológicos del concreto. Y pues eso llevó al daño y al colapso de la estructura. La norma nos da unos criterios para tener en cuenta, para limitar esas deflexiones. Esos criterios algunos de esos criterios son opcionales, ¿sí? Ya saben qué significa que sean opcionales, eh, excepto cuando se tengan puentes con tableros anisótropos, eso no lo vamos a tratar acá. Elementos con elementos prefabricados, como un pórtico todo prefabricado, o tableros con retículas metálicas, ¿sí? Ahí sí son obligatorios. De resto son criterios opcionales, ustedes lo encuentran en la sección 2526, pueden ir allá. Y en la sección o el artículo 25262 aparecen estos criterios de deflexión, en donde nos dicen que los siguientes límites pueden, ojo, ¿se acuerdan los términos que hablamos? Pueden considerarse para deflexiones de puentes vehiculares de acero, aluminio y concreto. Estos son límites. Por ejemplo, si es solo carga vehicular, la deflexión máxima que se permite por carga vehicular, el límite que se permite es de la longitud sobre 800, la longitud del vano sobre 800. Si se combina carga vehicular y peatonal, y luego miraremos eso, pues, ya hay un incremento en este factor, que no va a ser más incómodo para la carga peatonal. Si hay algún elemento que esté en un voladizo, no necesariamente longitudinalmente, sino transversalmente, por ejemplo, el tablero del puente y que sea en voladizo, pues se restringe a la luz de ese voladizo sobre 300 y cuando hay cargas peatonales a la luz sobre 375. Ahora, este es un criterio para controlar las deflexiones. También hay unos criterios opcionales para casi que garantizar que estas deflexiones no se van a exceder. Entonces nos dan en la tabla, a ver, 252631, y la idea es que ustedes lean, por ejemplo, la sección 25262 completica. Nos da unos criterios para la profundidad, para esas relaciones del test de longitud sobre profundidad. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, vigas de material concreto reforzado, son vigas T. ¿Sí? La T, la parte de la aleta es la losa y el alma pues, es la viga. Si la luz es simplemente apoyada, pues la altura mínima o profundidad mínima recomendada, incluyendo el tablero, pues será 7% de la longitud. Pero si el puente es de luces continuas, ya se puede reducir la profundidad a 6.5%. Para el caso de losas con refuerzo principal paralelo al tráfico, por ejemplo, no son, sería puentes de losa maciza, si la losa es simplemente apoyada o si son luces continuas, pues aquí están las recomendaciones. Esa será la longitud del vano en milímetros. Y así hay otras recomendaciones para cuando son vigas preforzadas o vigas de acero, ¿sí? Dependiendo de si es toda solamente la profundidad de la viga ahí compuesta, o solo, o sea, es decir, con tablero, o solo la porción de acero, o cuando hay cerchas, etc. Jason. Profe, qué pena es que se me cortó un poquito esto, que era S y L. Ese y L, pues, ustedes lo tienen que revisar allá, pero ese es típicamente la longitud de la losa, y L también, o la longitud del elemento. Ah, listo, gracias, profe.
Sí, bien. Estoy viendo acá el código y no definen L ni S, pero a ver, me voy al glosario de esta sección. Mm, Tampoco está. Igual eso lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras, eh, siempre se habla de luz acá, ¿no? Profundidad, luz a profundidad. La acción es luz a profundidad, entonces L va a ser la luz y el resultado de acá va a ser la profundidad mínima. Mm, sí. Lo que pasa es que en este caso se usa otra terminología S eh, para losas, para esas luces Profe, ahí en el párrafo de arriba está la definición, ¿no? sí, la luz es, sí, 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 esa es la luz de la losa y él es la longitud de la luz. Ahí está. Y nos están diciendo que ambas en metros. Ah, déjenme hago una pruebita aquí rapidito. Sí, 3000 sobre 30. Bueno, listo. Sí, bueno, esta no necesariamente tiene que estar en metros y esta, lo que pasa es que si la uso en metros da una, una altura pequeña. Esto lo vamos a revisar más adelante. Eh, sí, así que está. Creo que en milímetros porque el lado da mayor a 165 milímetros. Exacto, eso es lo raro. Tiene que ser milímetros. Hay unos problemas técnicos de traducción de ecuaciones de la norma, porque estos son en realidad ecuaciones que vienen de ASTO y allá están formuladas con unos coeficientes para unidades del sistema inglés. Y pues hay varios errorcitos y los estaremos discutiendo en donde se pille, pero acá sí debería estar en, en milímetros. Ujú. Sí, bien. Es que miren, una losa, por ejemplo, de 8 metros, si más 3000 sobre 30 por 1,2 daría 120, no, eso es milímetros, eso está en milímetros, la S. Listo. Am, ¿Qué otra sección tenemos acá? Entonces, esos son criterios mínimos, criterios recomendados, como para predimensionar la estructura. También aparece el criterio de constructibilidad o constructability en inglés. Este está en la sección 253. Eh, Básicamente queremos que la estructura se pueda construir, ¿no? Y que la secuencia constructiva sea clara y que los efectos durante construcción, las reflexiones durante construcción, se atiendan, se analicen. Si toca registrar algo durante construcción, si toca usar un apoyo temporal durante construcción, entonces que se diseñe, que haya, que haya garantía en realidad de que el puente lo podemos construir. Y esa construcción va a estar también muy asociada a la experiencia local. Yo lo resalto en la otra sección que es de economía, porque en realidad cuando uno empieza a hablar de economía y estética, y ya vimos un caso de la parte estética, la economía prima bastante. Y qué tan costoso sea el puente dependerá del material, de la longitud del vano, de la forma estructural del puente, pero uno tiene que tener en cuenta también la experiencia local. Yo no puedo llegar acá a decir que necesito que me construya un puente de concreto ultra alta resistencia con barras con memoria que recuperen las barras que
tengan memoria y que recuperen la forma, etcétera, etcétera, porque tengo un capricho, ¿no? Los contratistas locales no usan eso, lo típico es, por ejemplo, si son puentes viga cajón que construyan en sitio, yo les podría decir, no, es que yo diseñé el puente con vigas prefabricadas. Entonces me van a decir, es que no tenemos una planta de prefabricación o nos queda muy difícil construir una planta de prefabricación de dovelas en el sitio. Lo que nosotros tenemos acá son experiencias en construir todo y fundir todo en el sitio. Y eso toca tenerlo en cuenta, ¿sí? Las diferencias que generen los procesos constructivos toca tenerlo en cuenta. En general uno busca minimizar los costos en el ciclo de vida del puente, no solo en la construcción, o no solo ahí en la fase 1, que está pasando una... Bien, no solamente se busca minimizar costos al inicio o durante la construcción, sino que uno tiene que pensar en todo el ciclo de vida del puente, y el ciclo de vida incluye inspección, mantenimiento, reparación, posible reemplazo, ¿sí? Y eso hay que tener en cuenta. Y esta parte de la inspección y mantenimiento ahí es donde lo de las juntas, pues toca valorarlo, ¿sí? Qué tipo de juntas y que las juntas sean de buena calidad para incluir en el diseño. También nos toca tener en cuenta la posible inspección, la posible ampliación del puente. Lo estoy buscando acá en la sección 2.5.2.7, se llama consideraciones de futuras ampliaciones. Entonces, si nosotros diseñamos una estructura y si usted ya por el desarrollo que lleve la ciudad, el área en la que usted esté proyectando eso, si ya hay unas políticas de futuras ampliaciones, usted no va a diseñar el puente, solamente hay unas, por ejemplo, aquí hay unas condiciones, unas distancias mínimas al borde de la baranda. Entonces, y esto es lo que estoy mostrando acá, es el camión de diseño, pues pensando en que en realidad el puente se podría ampliar y que aquí a esta superestructura le terminarían de pronto construyendo otro puente al lado, como algo como esto, una unión, pues uno diseñaría este puente asumiendo que el camión de diseño está actuando en todo el borde, el borde del camión de diseño coincide con el borde del puente, es decir, como si no estuviera la baranda. Y eso toca tenerlo en cuenta, ¿sí? Lógicamente que uno no va a predecir el futuro, se deberá coordinar con el propietario del puente, el propietario de la estructura. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta pila, seguramente la pila no es que, uy, esta gente sí es torpe, mire cómo construyeron eso allá. De pronto están planificando, acá hay otra pila excéntrica y entonces entre pila y pila pueden poner un sistema adicional, o aquí este voladizo puede servir de apoyo y allá hay, aquí se alcanza a ver el otro pedazo de la pila, puede servir de apoyo para una estructura intermedia que será usada a futuro. Entonces al menos la pila, aquí cuando diseñaron esto, seguramente este voladizo tuvo en cuenta la posible ampliación, ¿sí? No solamente para las vigas nos toca diseñar para la superestructura, sino también para la subestructura. Y en el diseño de la superestructura, lo veremos también cuando lleguemos allá más adelante, pues a mí me toca garantizar que la resistencia de las vigas exteriores sea igual a las vigas interiores y viceversa. ¿Sí? Yo no puedo diseñar que las vigas interiores, porque tienen más carga por estos dos camiones, entonces aquí le pongo tanto refuerzo y a las exteriores lo mínimo. No, vuelve y juega, no, me toca que todas las vigas den o tengan la misma capacidad de carga, pensando en esta ampliación futura. Entonces, esos son todos los criterios o los objetivos de diseño. Fíjense que no es solamente seguridad, sino que hay durabilidad, utilidad, que hay que tener en cuenta la economía, costos, que el puente se construya, futuras ampliaciones. Son una serie de aspectos que toca tener en cuenta, toca al menos considerarlos, analizarlos y tomar una decisión.
Pero esos son los criterios, ¿sí? Los objetivos. Y entonces la pregunta es, bueno, si esos son los objetivos, ¿cómo hacemos el diseño? ¿Cómo garantizamos, al menos desde el punto de vista de seguridad, que la estructura no va a colapsar? ¿Sí? O que se esté logrando la posibilidad de colapso que sea bien mínimo. Fue lo que discutimos en la clase pasada. Entonces acá, si voy a ver la ecuación 1, 3, 2, 1, 1, ustedes en su casa pueden tenerla abierta de pronto, pues todos los componentes, los elementos que vamos a estar diseñando, se diseñarán para que, para que se satisfaga esta ecuación, ¿sí? Y esa ecuación estará asociada a unos estados límites que ya mencionamos en la clase pasada, ahorita los vemos de nuevo. Y la ecuación lo que me está diciendo es, oiga, usted tiene unos efectos, todo esto al final sumatoria de eta por gamma por q, son efectos que generan las cargas. Esos efectos tienen que ser menores o iguales a una resistencia mayorada, la llaman así en el código, es raro, la llaman resistencia mayorada, en realidad es una resistencia reducida, pero si te vas al código la llama mayorada, ¿sí? Y esa resistencia reducida es la resistencia nominal por un factor de reducción. Eso es lo típico, eso no lo estamos inventando acá nuevo, es propio del método LRFD. Por el otro lado de la ecuación, ¿cierto? Esta resistencia reducida, yo la voy a llamar resistencia reducida, en realidad es, creo que la traducción estuvo mala, es factor, el término que se usa, entonces es simplemente multiplicado por un factor, pero dijeron mayorado, bueno, no importa. En este lado tenemos los efectos. Ojo, yo no es que esté tanto pensando en que voy a mayorar la carga, sino que voy a pensar en los efectos de esas cargas. ¿Sí? Eso es lo que estoy en realidad mayorando, porque yo combino efectos. Yo no es que combine 1.4 veces el camión con 1.2 veces el viento o la temperatura, no. Yo combino los efectos de esas cargas. Y eso lo hacemos en edificaciones también. Terminamos combinando efectos, no tanto que el camión, no, esos no se pueden sumar así directamente. Sí combino los efectos en los elementos. Cuando hablo de efectos, entonces tenemos en cuenta los momentos flectores, las fuerzas cortantes, las fuerzas axiales, esfuerzos normales, cortantes, deformaciones, deflexiones, etc. Y esos efectos, pues sabemos todos que se mayoran, ¿sí? Hay un factor de carga, gamma o factor de mayoración. Abajo está, estos factores de mayoración vienen calibrados, ¿no? Estadísticamente para lograr el índice de confiabilidad beta de 3.5 que discutimos en la clase pasada. Y además se usa un factor eta, esta es la letra griega eta, que es el factor de modificación. Entonces, ahorita vamos a ver este factor de modificación. Este sí no lo tenemos tan explícito en el reglamento NSR 10, pero en un diseño típico, este factor de modificación, que depende de la utilidad, la redundancia y la importancia operacional del puente, pues es igual a 1, este factor de mayoración. Se calcula como la productoria de 3 factores. Bien, entonces nos toca satisfacer esta ecuación, ¿cierto? Yo no quiero que los estados límites por ejemplo, evento extremo me desequilibren esta igualdad, entonces que los efectos sean mayores que la resistencia. Yo no quiero eso. Y pues para eso nos toca tener en cuenta los estados límites. En la clase pasada hablábamos de varios estados límites. Los mencionamos así muy por encima. Entonces, Lino está visitándonos acá. Andrés Picón. Sí, profe. Cuéntame, Andrés, ¿qué estados límites hablamos en la clase pasada o viste en tu lectura? Bueno, teníamos el estado límite de eventos extremos, que es uno. Tenemos el estado límite, el de eventos extremos, el de fatiga, era uno, ¿sí, no? Sí, otro que... El de fatiga, y hay otro, profe, que se me escapa. Tranquilo. Elkin Carreño.
Pues adicional a lo que mencionó el compañero, no recuerdo ningún otro, profe. ¿Ninguno? No se me viene a la mente ahora. ¿No? Y la lectura previa que había hecho hace rato, este es de tema antiguo. Sobre el prefacio y la introducción. Sí, esta es la sección 1. Sí, señor. Pero bueno, Ismael, cuéntame. Ah, no, profe, era para mencionar el estado límite de servicio, Ujú. el estado límite de fatiga y fractura, estado límite de resistencia, y creo que el otro es estado límite de eventos extremos, para Exacto, complementar ya. eso, bien. Una pregunta para ustedes. Cuando ustedes hacen lecturas previas, que imagino que varios profes les estarán diciendo, haga esta lectura previa, no seré yo el único. Eh, ¿Ustedes cómo la hacen? ¿Leen, ojean y listo, ya hice la lectura previa? ¿O ustedes toman nota de su lectura previa? Por ejemplo, no sé, Rafael, Johan Duque. Pero, profe, en mi caso yo subrayo. Me gusta subrayar. O sea, pero, y en este momento usted tomó y imprimió el código, el código, siempre digo, la norma, el diseño de puente la imprimió y subraya y le pone marquitas, así como aquí les estoy mostrando, o no, y subraya y aquí pone, mire, cuando yo vaya a hacer tal cosa, pan, o cómo hace. Bueno, en mi caso, profe, pues yo lo hago es, como tengo una tablet, pues ahí lo subrayo y ahí queda como la notica, pues no queda igual que usted en el libro, pero queda ahí como anotado el color y eso, entonces uno puede colocar el nombre. Bien. Y las notas, por ejemplo, de Sebastián Silvestre, toma nota, Algunas veces. algunas veces. Hay unos métodos, ¿ves? Ya, luego les mostraré unos métodos que se recomiendan para tomar notas. Yo sugiero el método de Cornell. Luego se los muestro. Me recuerda un día esto y les muestro el método de Cornell. Porque cuando ustedes hacen la lectura, si ustedes no hacen la lectura y no la interiorizan y no se preguntan, pues la lectura entra por un ojo, sale por el otro y al final después no recuerdo nada. O cuando le hagan una pregunta, usted va a tener la posibilidad al menos de preguntar, profe, ¿puedo consultar mi cuaderno donde tomé notas? No ir al código y buscar esto. Ah, pero sí es importante que estén anotando haciendo anotaciones en la lectura. Entonces, si tenemos esos 4 estados límites que nos mencionaba Ismael, y otro Jenny. Jenny, ¿todo bien con tu conexión? Jenny. Jenny. Jenny, Señor. ¿todo bien con tu conexión? No, profe, es que se me cayó no sé qué pasó con el computador y sonó muy feo y se me cayó la reunión. Ok, vale. Bien, entonces, lógicamente que esos estados dependen de la recurrencia de las cargas que estemos tomando. Tenemos algunas cargas de recurrencia normal, como el camión de diseño, y ese estará asociado al estado límite de servicio y también al de fatiga y fractura. Eh, Recurrencia frecuente, también el camión de diseño y unos camiones que se llaman camiones con cargas extremas, que requieren permiso, ¿sí? Y esto también lo tenemos en cuenta para el estado límite de resistencia y para el estado límite de fatiga. Y unas cargas de rara frecuencia, recurrencia rara, como los sismos, como los huracanes, como las colisiones de los barcos, y esos pues son los eventos que nosotros decimos eventos extremos. Para mostrarles un ejemplo del los camiones que requieren permiso, este aquí es el camión de diseño, solo el camión, no la carga viva completa. El camión nominal de diseño tiene un peso de 360 kilonewton, es más pesado en realidad que el camión de Ashton. Pero por ejemplo en California, con esas cargas tan grandes de transporte, etcétera,
también se necesita diseñar con un camión que ellos llaman P15 y el peso es de 404 kilolibras y eso son 1800 kilonewtons. Son unas cargas altísimas. Hay cargas también vehiculares, militares que toca tener en cuenta y eso dependerá del tipo de proyecto. No es que siempre deba usted tener en cuenta. En nuestro código lo mínimo es este camión, más lo otro que es un tándem y una carga de carril que toca tener en cuenta. Entonces, en esos estados límites, que estarán asociados a una recurrencia de carga, cada estado límite tiene un objetivo. El estado límite de servicio es que tengamos un comportamiento aceptable durante la vía de diseño del puente. Ahí vamos a restringir los esfuerzos, las deformaciones, vamos a restringir fisuras, formación de fisuras, tensiones en el concreto, ¿cierto? Tensiones excesivas en el acero, y pues lógicamente se usarán cargas de servicio, no son cargas mayoradas. En el estado límite de fatiga y fractura, que lo llamo KLF, pues la idea es que el elemento no tenga un comportamiento indebido debido a los ciclos de carga y descarga que genera, por ejemplo, el camión de diseño. Las cargas vehiculares pues van y vienen. Eso hace que los esfuerzos suban, bajen. Y estos son millones de ciclos de carga que ocurren a lo largo de la vida del puente. Ustedes saben que estos ciclos de carga, son casos de cargas de ciclos de alta amplitud, si son muchos ciclos de carga muy diferentes a un sismo, que son poquitos ciclos de carga, un sismo, ¿sí? Aquí están los ciclos de carga, Miguel. Cuéntelos tanto, no sé, todos los ciclos de carga y descarga que genera este sismo. En el camión vamos a tener muchísimos ciclos de carga. Y entonces, pues, ese carga y descarga genera fatiga en los materiales, fatiga en los elementos. Entonces nosotros debemos garantizar que esa fatiga esté controlada porque va a afectar la respuesta del material. Típicamente uno piensa fatiga solamente en estructuras metálicas. Por ejemplo, en las soldaduras es crítico el efecto de fatiga, en las conexiones, en la viga también metálica. Pero en estructuras de concreto, en el acero de refuerzo, pues también nos toca tener cuidado con la fatiga. En este libro de Pipinato y Brullier, les doy la referencia, por ejemplo, los autores comentaban, basado en un estudio de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la ACE, que entre el 80 y 90% de las fallas en estructuras de acero están asociadas a fatiga y fractura. Y eso es crítico, ¿sí? Pero, como les decía, también hay otros estudios que demuestran que las estructuras de concreto reforzado o post-tensado también tienen problemas de fatiga. Y esto es algo que vamos a controlar. Estos ciclos de carga-descarga generan unos esfuerzos y nos toca controlarlos en el acero, ¿sí? Ahí dejo otra lectura recomendada, esta no es obligatoria, pero queda la lectura recomendada en este caso para unos puentes de Brasil. En el estado límite de resistencia, pues la idea es garantizar estabilidad y resistencia durante también la vía de diseño, el ciclo de vida de diseño. Ya hemos dicho que no es lo mismo que la vía de servicio. En el estado límite de resistencia, recuerden ustedes, estamos asumiendo unas deformaciones mayores a las deformaciones unitarias de fluencia del acero. También hemos llevado el concreto hasta una deformación de 0.003, ¿sí? O 0.002, 0.005, ya estamos agotando la capacidad del material, entonces ya decimos, ahí hay daño, uno espera daños estructurales, pero lo que estamos garantizando es que tengamos integridad del puente y no vaya a ocurrir colapso de la estructura. Nuevamente aquí estamos diciendo que la resistencia de todo el puente se va a exceder o el puente va a ser inseguro cuando la resistencia de un elemento de una conexión se ha excedido. O sea, yo no necesito que todos los puentes fallen, de todos los elementos del puente fallen para decir que el puente va a fallar. Es posible que con la falla de un elemento, sobre todo si el puente no es redundante, toda la estructura colapse.
Y el último estado límite que toca chequear son los estados límite de eventos extremos. Aquí sí la idea es que garanticemos la supervivencia estructural, más que la estructural, yo diría la supervivencia de los usuarios. Durante estos eventos que son raros, y como son raros están asociados a un periodo de retorno y a unas magnitudes típicamente altas, como los sismos, las inundaciones, los choques de barcazas, choques de vehículos, eventos de socavación, ¿sí? Y esos periodos de retorno típicamente son mayores a los del ciclo de vida útil de diseño. Entonces nos toca estar muy atentos a esos 4 estados límites. Acá yo les decía a ustedes que esos estados límites pues, están asociados a un factor eta, y me gustaría, vamos a ver, ¿quién hablamos acá? Johan Steven. Sí, señor profe. Johan, cuéntame si vas a la sección 1.3.2.5 del código. Cuéntame, Johan, háblame un poco de qué dice el código del factor de ductilidad, factor eta de ductilidad. Ya, profe. Vale. Pues en el 1.3.5 habla de la importancia operacional. 1.3.2.5. Ah, qué bien. El 1.3.2.5 habla del estado límite de eventos extremos. Entonces el siguiente, lo que le sigue. El ductilidad dice que el sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar para garantizar el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados límites de resistencia y de eventos extremos antes de la falla. Okay. Dice que los dispositivos de disipación de energía pueden sustituirse por sistemas sismorresistentes dúctiles convencionales y siguiendo la metodología correspondiente a la que se refieren estas especificaciones o en ASH. Dice que el factor N debe ser mayor o igual a 1,05 para componentes y Listo. conexiones no ductiles. Ahí, tranquilo, vale, listo, gracias. Entonces, es eta el factor, se llama eta, no N. Eso no es una N, es un símbolo griego que es eta. Entonces, miren lo que nos decía, el elemento se debe dimensionar y detallar para que pues, generen deformaciones y agrietamientos visibles antes de la falla, en los estados límite de resistencia especialmente, y en el estado límite extremo. ¿Sí? Yo no quiero un comportamiento frágil del elemento. ¿Cómo garantizamos eso? Para eso hay unos chequeos de refuerzos mínimos que garantizan ductilidad en la estructura, y también en el caso de las columnas, que son los elementos críticos para el evento extremo de sismo, pues nos toca usar un confinamiento. ¿Sí? Un confinamiento en las zonas críticas. No solo el refuerzo transversal requerido por cortante, sino un detallamiento adicional, similar a lo que se hacía en el reglamento N serie 10. Y el efecto de este confinamiento es que en realidad cuando usted tiene un concreto, hizo un concreto simple, pues esta es su curva de esfuerzo de formación, la que está acá es un concreto no confinado, pero luego cuando usted confina y confina bien, su concreto incrementa la resistencia, pero también incrementa la utilidad. Miren cuál es la diferencia, esto es esquemático, ¿no? Pero acá podemos tener factores de 2 a 5 veces la capacidad de formación útil. Entonces, muy importante el detallamiento de las columnas. Este factor eta, entonces, en función de la utilidad que usted asigne o que requiera, ¿sí? Tiene, por ejemplo, las cargas que usted tenga, los efectos de carga, pues, habrá que amplificarlos por 5%,
para componentes y conexiones que usted sepa que no son dúctiles o que las está diseñando que no son dúctiles. Uno, para diseños convencionales y diseños que cumplan con la especificación del CCP14 y mayor o igual a 0.95 para los componentes y conexiones, aquí dice, para los cuales se han tomado medidas adicionales para mejorar la utilidad más allá de la requerida. Por ejemplo, que usted agregue otros dispositivos adicionales que le den ductilidad. Posible reducir ese factor eta. A ver, listo, eso en cuanto a utilidad. Yo creo que no, en la ecuación que les mostré acá no les mostré cómo se calculaba eta. Yo no sé si alguien, a ver, Julián, ¿me puedes, por favor, en la página 1-4, si quieres comparte tu pantalla? Y en la página 1-4, compártenos esa página, Julián. Profe, disculpe, dijo la 1. Sí, uno es de la sección 1, estamos en la sección 1. Ahí sí, ya antes ya abro la 1. ¿Uno qué, perdón? 1-4. 4. Específicamente, en realidad es la 1-3, la parte de abajo, ahí arribita. Entonces, ahí está la ecuación, ahí ustedes pueden ver la ecuación, y ahí está cómo se calcula eta. ¿Sí? En eta en realidad es la productoria, o el producto entre eta sub D, eta sub R y eta sub I, y tiene que ser mayor o igual a 0.95. Y esto depende de cuando se use los valores máximos de factores de mayoración. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Eso no lo quería demostrar por ahora. Pero también cuando vaya a hacer una carga que sea el efecto opuesto, eta entonces tiene que ser menor o igual a 1. Y aquí se calcularía como el inverso del eta de arriba. Entonces, aquí es donde yo les digo, mire, el primer eta que vimos ahorita es el de utilidad. Para un diseño típico, el producto de estos tres es 1, para un diseño típico. El segundo eta está asociado a la utilidad, redundancia, y el otro es el factor de importancia. Entonces, Julián, ya que está por ahí, si quiere, léanos, muéstrenos, compártanos la sección, el artículo 1.3.4 y qué dice de redundancia. ¿Lo leo, profe? ¿Sí? Vale, estructuras con múltiples trayectorias de carga y estructuras continuas deben ser usadas a menos que existan motivos justificados para no hacerlo. Para el estado límite de resistencia se utilizará un valor de 1.05 para miembros no redundantes, de 1 para niveles convencionales y de redundancia, elementos de cimentación donde phi representa la redundancia, como se especifica en el artículo 10.5, o de 0.95 para niveles excepcionales de redundancia más allá de vigas continuas y una sección transversal cerrada a la torsión. Para todos los demás estados límites, pues se asumirá como 1. Y bueno, ya creo que ahí acabó. Ahí está. Entonces, es eso, ¿no? Nos toca usar algún tipo de redundancia. Si usted considera que el miembro no es redundante, pues ese miembro tendrá que aplicarle este factor de 1.05. Por ejemplo, si tiene una monopila, ¿sí? Ahí usted en ese puente carece de redundancia. Y ahora, por favor, Rubén Prada, muéstrenos la Sí, sección señor. 135. Cuéntanos qué se especifica ahí en esa sección.
¿Sí me escucha, profe? Sí. La 135 dice, ¿sí está viendo mi pantalla también? También la estamos viendo, sí. Bueno, la importancia operacional. Este artículo debe aplicarse únicamente a los estados límites de resistencia y de eventos extremos. La autoridad competente puede declarar que un puente o cualquier componente estructural o conexión del mismo tienen prioridad operativa. Para el estado límite de resistencia se asume mayor o igual a 1.05 para puentes críticos o esenciales, igual a 1 para puentes típicos y igual a 0,95 para puentes de relativamente poca importancia. Y para todos los demás estados límites, igual a 1. Entonces, si ustedes se fijan en un diseño, ahí, déjalo ahí tranquilo, no lo muevas. Diseño convencional, típicamente los eta I, esta sub I, esta sub R y esta sub D, al final nos dan 1, 1, 1, entonces la productoria da 1 y el inverso de esa productoria pues también da 1. Pero hay casos en donde toca estar atentos, ¿no? Porque puede ser mayor a 1 o menor a 1. Fíjense que ahí dice la autoridad competente. Dice si este puente tiene alguna prioridad. ¿Quién es la autoridad competente, José Andrés? Profe, pues la autoridad competente sería el mismo Estado, ¿no? O para este caso, pues eh, la, la que genera este tipo de normativas, la que genera el Código Colombiano de Puentes. O bueno, Hay que irlos a llamarlos a ellos para ver si este puente es importante o no importante. bueno, entonces sí sería, digamos, más bien a criterio del ingeniero también, pero pues yo creo que él tiene que basarse en otros tipos de criterios, digamos, la comunidad o, sí, o sea, o el tránsito que vaya a pasar por allí, sí, Sí, entonces, distintos factores. exacto. Bien, va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Lino, usted que está ahí viendo y le agradezco a Rubén que mantenga la pantalla ahí proyectando, no la quite. Lino, hagan el favor y lea el comentario 1.3.5. Esta clasificación debe ser realizada por personal responsable de la red vial afectada y conocedor de sus necesidades operativas. La definición de prioridad operativa puede diferir de un propietario a otro y de una red vial a otra. Las directrices para la clasificación de puentes críticos o esenciales son las siguientes. Puentes requeridos para funcionar para todo tráfico una vez inspeccionado después del evento de diseño y que puedan ser utilizados por vehículos de emergencia y con fines de seguridad, defensas, económicos o fines secundarios de aseguramiento de la vida inmediata después del evento de diseño. Puentes que deben como mínimo ser abiertos para tránsitos de vehículos de emergencia y con fines de seguridad, defensa o económicos, después del evento del diseño y abierto a todo tráfico días después de ese evento. Bien. Y hay un comentario adicional ahí abajito. Si Rubén, porfa, lo puede, ¿cierto? Que nos dice, mire, el propietario, ya hablamos de quién era el propietario. En la clase pasada estábamos hablando de INVIA principalmente. Puede utilizar un valor de eta menor a 1 en cuanto a categoría operacional o importancia operacional basado en el ADTT, en la longitud libre, en la longitud de desvío o otro razonamiento. ¿Qué es ADTT? Pregunta para ustedes, ¿qué es ADTT? Pues, profe, así
con mis presaberes, no sé, yo creo que hace referencia a experiencias, pues, pasadas, ¿no? Sí, es pasada. A ver, Johan Alberto. No, profe, la verdad sí, o sea, no tengo idea de qué es ADTT. Suponga que yo estoy en su caso y entro a una oficina de diseño. Usted lo contrato a mi oficina de diseño, que yo no tengo, pero... Y le digo, Johan, vamos a diseñar este puente y vamos a clasificarlo junto al envía en función de la DTT. ¿Sí? Si es bajo o es alto, necesito el ADTT. Entonces, ¿tú qué le dices a tu jefe? Digo, espéreme y me pongo a consultar. Bueno, no sé, pero si la respuesta es directa, pues nos estaría consultando. ¿Dónde consultarías ADTT? ¿Usted dónde consultarían ADTT? Pues inicialmente en internet. Bueno, yo arrancaría con el código, ¿no? Pero bueno. Pues por tiempo porque, o sea, porque en el código como yo, o sea, es grande, ¿no? Y pues ya uno lo estaba revisando, aunque también se podría mirar. Sí, pero usted tiene un documento digital. Ahí le escribieron por WhatsApp. Sí, pero no es nadie del grupo. No es nada de bueno. No. De pronto arriba en donde se consigue donde es donde uno consigue las abreviaciones. No, en la terminología o... Bueno, ustedes van a averiguar en el código qué es ADTT. ¿Sí? Ahí no está asociado al tráfico. Entonces averigüen qué es ADTT. Más adelante nos toparemos otra vez con esa expresión. Nosotros no vamos a hacer estudios de tráfico ni nada. ¿Sí? Yo, en realidad, pues no soy experto en eso y no quiero serlo. Para eso están los otros profes, ¿no? Pero fíjense que nos están diciendo que se podría también, basado en otros criterios, como decía, no sé quién lo decía. No sé si era, mientras me aprendo, José Andrés, decía como que hay varios criterios, ¿no? Sí. Varios criterios. Entonces el criterio de hecho, ¿alguien escribió? Ah, sí, exacto, Jenny, sí, exacto. Ah, ya Jenny lo tenía. Entonces, con el promedio diario de camiones, ¿no? Los conteos que ustedes hacen o que de pronto analizaron por allá en su curso de tránsito. Bien, y esa es la primera parte. Déjenme y vuelvo a mi presentación rápidamente. Necesito que me permitan compartir, es decir, eso, gracias. Voy a volver acá, simplemente mostrar lo que ya estaba mostrando ahorita. Ductilidad, ¿sí? Voy a aclarar un poquito esta parte de acá. Cuando nos dicen que ustedes tienen un número suficiente de elementos dúctiles y elásticos, pues es que para el caso de un diseño convencional, el elemento dúctil es la columna, ¿sí? Entonces, como mínimo, si es un puente de una sola columna, esa columna debe ser dúctil, porque si esa columna no es dúctil, va a fallar. Y hay unos elementos que van a permanecer elásticos, esa es la idea, estoy hablando del caso de acciones sísmicas. Profe, qué pena interrumpirlo. Usted acaba de decir que para el caso de puentes el elemento dúctil es la columna, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Y el elemento que va a permanecer en el rango lineal elástico, que no se debe plastificar, es la superestructura, las vigas, el tablero. Nosotros queremos que esa superestructura se mantenga en el rango elástico. Entonces, un concepto, ustedes recuerdan en edificaciones, ¿cuál era la filosofía? ¿Cuál era el criterio que tenía entre vigas y columnas? ¿Cómo recuerdan para edificaciones cómo diseñaban allá? ¿Cuál era el criterio que debían cumplir? Que primero fallaban las vigas. Bueno, no queremos falla. Viga débil, columna fuerte. Viga débil, columna fuerte. Y la debilidad está asociada a que la viga se plastificara primero,
¿sí? ¿Sí? Que entrara en rango plástico, la viga primero antes que la columna. Acá es lo contrario. ¿Por qué creen que queremos o deseamos, para el caso de diseño convencional, que la plastificación ocurra o la respuesta inelástica ocurra en las columnas? Silvia. Porque es que si llegara a ocurrir como tal en la superestructura, bueno, o sea, como tal en el tablero, en las vigas, pues ahí hay que considerar que por ahí están transitando los vehículos, las personas, entonces ahí es donde debe haber mayor prioridad, ¿no? En cuanto al diseño. Una parte sí, sí, pero hay otro factor también muy importante y es el de la posibilidad de inspección y luego reparación. O sea, típicamente pues queda pronto un poco más fácil inspeccionar o incluso reparar una columna, 2 columnas, que toda una superestructura que va a ser masiva. Pero eso también se le suma a lo que nos decía Silvia. Nosotros no queremos correr el riesgo de que la superestructura colapse, o sea, que entre en el rango no lineal y que colapse. Entonces, eso es como algo importante. Y se usa una filosofía, diseños típicos. En realidad hay 3 filosofías de diseño, pero la típica es lo que nosotros llamamos subestructura dúctil con superestructura elástica. ¿Sí? Superestructura dúctil con superestructura elástica. Y la superestructura, en este caso, voy a mostrarles aquí unos ensayos de mesa sísmica. Esta es unas columnas. Esta es la viga cabezal. Arriba estará la superestructura. Aquí no se incluyó la superestructura. Este es un pórtico, ¿no? Es el pórtico. Ustedes ven aquí unos elementos verticales. Déjenme recordar a ver si este tiene masa. No. En este pórtico que se está ensayando bajo acciones sísmicas, no se incluyeron masas o pesos para tener en cuenta la carga vertical. Típicamente lo que uno hace es agregar unos pesos o unas masas acá arriba para simular la masa distribuida que le llega ya a la viga cabezal. Y entonces uno en realidad quiere que todo el daño esté concentrado en la columna. Esto aquí está simulando la parte superior de un pilote. ¿Sí? La parte superior de un pilote. Entonces, miren acá arriba, miren la columna, miren la viga cabezal está casi que intacta. Les recuerdo, arriba estaría la superestructura. La viga cabezal hace parte de esos elementos que uno quiere que también queden elásticos. O sea, toda la no linealidad va a estar incluida en las columnas para el diseño convencional. A ver si esto lo puedo correr. Parece que es una imagen. No, es un video. ¿Ustedes están viendo? Al menos que esto me deja ponerle play acá. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a ver. Miren, fíjense en los posibles daños que pueden ocurrir en los elementos. Running Silmar motion at 140%. Entonces, si ustedes se fijan, el daño está concentrado en las columnas, acá sobre todo en esta parte, y acá arriba pues, no hay daño. Estamos concentrando el daño en las columnas, no falla el daño, pero estamos garantizando que esa columna sea suficientemente dúctil para que, si ustedes se fijaron en el desplazamiento, esto es un modelo a escala de un puente, esto no es un puente real, y si ustedes se fijan en el desplazamiento, son desplazamientos grandes. ¿Sí? Esos desplazamientos
relativamente grandes, derivas del 2, 3, 4% que se puede inducir durante un sismo. No es como en edificaciones que máximo 1%, ¿no? Acá la deriva, de hecho, no la controlamos. La estructura, la columna tiene que ser suficientemente útil para acomodar esas deformaciones, para resistir. Aquí hay ejemplo de otro pórtico. Este es nuevamente solamente el pórtico. Esta es la viga cabezal, esta es la columna. Y miremos la diferencia en la respuesta de la estructura. Ponerla acá. ¿Qué notaron? ¿Cuál es la diferencia entre los dos, la respuesta de los dos pórticos? Bueno, esta tiene como una, bueno, las columnas tienden a ser más rígidas, ¿no? Son como más rígidas, o sea, son elementos elásticos, por decirlo así. No me pareció que se plastificaran, pues, según como lo que vi. Sí, pero no son elementos elásticos, ¿no? Profe, se podría decir que acá la falla es como más, o sea, es como más frágil, o sea, más repentina. Sí, No se alcanza exactamente. Exactamente. Sí, acá pues, primero la falla estaba concentrada en cierta zona, en realidad en la parte superior de la columna, y la estructura no era elástica, ¿no? Las columnas no eran elásticas, pero es una falla dúctil, es lo que uno conoce como una rótula plástica. Pero acá la falla apareció de una, ahí. ¿Qué tipo de falla es esta? ¿Sí? Era un momento a otro y de una, ahí, fíjense, un instante de tiempo luego, ¡pum! ¿Qué tipo de falla es esa? ¿Falla frágil? Falla frágil, pero generada por qué efecto interno. Por cortante. Por el cortante. Por cortante. Combinación, de hecho. Una de falla momento cortante. ¿Por qué? Combinación de fuerzas por momentos y cortante. Por la forma de la grieta. Sí. Entonces, este tipo de fallas, de hecho, no los queremos porque no son dúctiles, no son fallas dúctiles, ¿sí? Y estas fallas van a ser mucho más difíciles. Seguramente la columna ya es inservible acá, dependiendo de cuál sea la deriva residual, o sea, con qué tan torcida que el puente al final del sismo, pues esto de arriba se puede reparar y reforzar, dependiendo del daño, ¿sí? Hay varios criterios de daño. En cuanto a la redundancia, aspectos importantes por mencionar, queremos redundancia, nos gusta la redundancia, y también asociado a la redundancia, debemos tener muy claro cuál es la trayectoria de carga. O sea, desde el punto de vista que cuando usted aplique una carga, cómo va movilizándose esa carga de la superestructura a los apoyos, de los apoyos a los estribos, de los estribos a la viga cabezal, de la viga cabezal a los pilotes y de los pilotes al suelo. Toda esa trayectoria de carga usted la debe imaginarse, porque con eso es que hace el diseño, con eso es que hace los chequeos. ¿Sí? Si usted aplica una carga P, pues no puede ser que las reacciones le estén dando 2P. Algo tiene mal en el modelo, entonces tiene que revisar la trayectoria de carga. Y esa trayectoria de carga ojalá sea una trayectoria de carga directa, no que la carga tiene que ir de aquí hacia allá y de allá hacia acá y de acá viene y regresa y luego hace un loop. No, una trayectoria de carga directa. Y en cuanto a la importancia operacional, que ya lo dijimos, pues uno lo que piensa es qué pasaría si llega el evento de extremo de diseño, y entonces cuál es la respuesta esperada o el nivel de recuperación inmediata que usted quiera para ese puente. Entonces ahí clasificamos nosotros por puentes típicos, lo que vamos a estar haciendo acá, puentes críticos esenciales de acuerdo a lo que aparecía acá y puentes que pueden ser de menor importancia. Y eso no lo define únicamente el ingeniero, está más asociado allá al dueño del puente. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya vamos a pasar entonces a la sección 2. Antes de pasar, hacemos un break y pasamos a la sección 2. No sé si tienen alguna duda.